La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Está con nosotros ya Demetrio Zúñiga, subsecretario de Educación en La Laguna, con quien vamos a conversar sobre la situación de los interinatos y el pago a los maestros de las escuelas de tiempo completo, de los avances que se han logrado de la reforma educativa, siempre la educación como tema prioritario. Demetrio, muchas gracias por estar con nosotros y por conversar sobre pues estas dudas que hay en torno a cómo se ha venido resolviendo la situación de los interinatos, que creo que podría ser por donde empezáramos. Gracias por estar. Sí, muy bien. Primero, buenos días a todo el auditorio. Buenos días, Marcela. Buenos días a los que acompañan en cabina. Decirles que en el caso de Coahuila, tuvimos en épocas anteriores, todavía hasta el 2014, una acumulación de pendientes de pagos interinatos, sobre todo del sistema estatal. Sin embargo, el señor gobernador Rubén Moreira, en una acción sin precedente en el Estado, generó un mecanismo que permitiera, primero, abatir todo el rezago que en esa materia se tuviera, y posteriormente un esquema de captación de información para los interinatos que se dan en el sistema estatal, que permitiera la captura lo más pronto posible en los sistemas financieros. Y ahorita traen aproximadamente, después de concluir un interinato, aproximadamente un plazo no mayor de 3 quincenas para sus pagos. Uh-huh. Sí, bueno, nada más déjeme precisar, profesor, que estamos hablando de La Laguna de Coahuila, subsecretario de Educación en La Laguna de Coahuila, que me parece muy importante porque luego lo dejamos así abierto y hay que hacer la precisión. Entonces, ustedes tienen ya muy controlado esto de los interinatos. Ahora, ¿qué hay con los pagos de los maestros de las escuelas de tiempo completo? De igual manera, ayer precisamente algunos medios, lo de el mandato que se dio en la línea verde, en la etapa subsecuente, que hacía por parte de algunos medios la pregunta al gobernador y a un servidor, cada por separado, y en el sentido de que pues me la hacían en función de que había un problema que se había manifestado en la región, pero del estado de Durango. Nosotros afortunadamente en este momento no tenemos ningún problema de apoyos para los maestros y las escuelas, tanto en los recursos para las instalaciones y materiales, las escuelas de tiempo completo, así como en algunas el asunto pues hasta del alimenticio. Tampoco tenemos problema en lo que viene siendo las escuelas de jornada ampliada, que tienen un poquito menos de tiempo respecto a los de tiempo completo, pero que también generan un apoyo sustancial a la planta docente. Ellos no tienen el alimento porque no son todavía una hora más, ¿sí? Sin embargo, bueno, podemos decir que hasta este momento en Coahuila los recursos que vienen del orden federal y estatal para el apoyo de estos proyectos pues ha llegado en cierta forma. De hecho, ayer precisamente estuvimos atendiendo a un muy buen grupo de directivos para hacer la entrega de unas tarjetas en donde vienen recursos que se aplicarán en los proyectos que ellos presentan. Uh-huh. Hay una situación que nosotros hemos venido aquí reportando, por lo menos en lo que tiene que ver con algunas escuelas en el estado de Durango, que se ha reducido el número de horas en las que se atiende a los niños. Desgraciadamente, esto afecta no nada más en la calidad de la educación, sino en el ritmo con que los niños van recibiendo su formación académica. ¿Ha habido algún reporte de que suceda esto en Coahuila? Nosotros tuvimos al inicio del proyecto algunas circunstancias que pudiéramos nosotros señalar como regulares, es decir, de alguna manera había acuerdos medio extraños que se generaban al interior de algunas instituciones. Y, por ejemplo, le puedo decir que tuvimos a bien llevar a cabo supervisiones directamente por personal de la subsecretaría, no por personal de la estructura educativa, sino equipos que diseñamos de personas que colaboraban directamente con el programa de innovación y
esto nos permitió determinar la baja de cuando menos 3 escuelas por allá del inicio del proyecto, cuando yo recién ingresé a la subsecretaría, y creo que eso permitió pues se dieran cuenta las personas de que esto pues es algo que tiene una gran corresponsabilidad y que no se puede ni se debe jugar con este asunto. En ese sentido, también quiero decirles que hay una gran responsabilidad de nuestros docentes y que quienes quisieron hacer este tipo de circunstancias, pues se dieron cuenta que teníamos la posibilidad de poderlo detectar y fueron dados de baja del proyecto, y algunos de esos maestros cambiados porque se requiere la voluntad de ellos para que las escuelas tengan este tiempo, y si la mayoría lo decide y alguno de ellos no tiene el tiempo, pues se le ubica en otro lado y se convoca a que tenga esa posibilidad de poder tener más tiempo a disposición. Esa es tarea para recibir estos apoyos. Profesor, explíquenos cómo se hace el control en un estado donde hay 1 millón más o menos 1 millón de niños desde preescolar hasta primaria, donde hay cerca de 28,000 salones de clase, donde hay más de 52,000 docentes. ¿Cómo se ejerce este control? Sí, miren, es muy sencillo. La verdad es que cuando hay información y que la sociedad está en ese sentido con una mayor calidad de información, esta sociedad es más analítica, es más crítica. Por un lado, eso permite que haya un flujo de información de la escuela hacia las autoridades. Y eso nos facilita la tarea. Nosotros hemos siempre tenido abiertas las puertas, los teléfonos, y hemos hecho hincapié en que la estructura educativa de supervisión de los propios jefes de sector estén de manera corresponsable vigilando que los procesos se den. Y entonces cuando los padres de familia saben que su escuela es de tiempo ampliado, de jornada ampliada o de tiempo completo, no permiten tan fácilmente que no se cumplan con los periodos de horario. Entonces es difícil que en ese sentido y en este momento, pues con esta sociedad tan informada, pueda haber la posibilidad de que de manera sistemática les estén violentando sus horas de entrada y salir. Uh-huh. O sea, ustedes confían entonces en la participación también, no nada más de los maestros de las escuelas donde ocurren cosas como esta, sino de los padres de familia. Sí, porque absolutamente en esto vamos todos, y yo quiero decirle que un papel importante las cosas se den de manera correcta en las escuelas, pues es la opinión de los padres. Uh-huh. Y esa opinión se hace sentir con todo el rigor cuando las cosas no suceden. Uh-huh. Bien, pues lo último que tendría que preguntarle es en relación a cómo notamos los avances de la reforma educativa en el sistema educativo en Coahuila. ¿En qué se nota? Bueno, yo creo que hay 2 grandes aspectos que se pueden decir que ya están por aquí, entonces a un corto plazo. La instrumentación del proyecto, cuando la ley se publica es septiembre de 2003. Estamos hablando de 2 años y 4 o 5 meses aproximadamente. Y sin embargo puedo decirle que el primer elemento con el que podemos encontrarnos es que no existe discrecionalidad alguna ya en la cuestión de ascensos de los profes, en la cuestión de asignación desde los propios interinazos, ya no se diga de las plazas de base, de ningún tipo de maestro que pueda estar asignado de manera informal en ninguna escuela. Ese es un gran avance, primero. Segundo, creo que esto le da la normalidad mínima que una escuela requiere para cuando menos empezar en un sentido de mejora permanente y continua. Tenemos además también dentro de la realización del ciclo escolar una serie de eventos que nos permiten a través de los consejos técnicos escolares ir modificando y replanteando el rumbo de las
instituciones, del trabajo de los maestros, de la cooperación y colaboración de los padres, y esto le da una mayor certeza porque cada mes se hace un alto en el camino y se revisan los logros y las cuestiones pendientes, la cuestión técnico-pedagógica y en todos los ámbitos. Creo también que vamos en el camino que tiene que ver porque vamos a empezar a ver una segunda etapa del proceso de reforma que tiene que ver con la infraestructura educativa, es decir, con la necesidad que el Estado y la sociedad tenemos de que nuestras escuelas cuenten con lo mínimo necesario. Esta parte inicia con el proyecto de la aplicación del programa de reforma educativa como un programa que dará un impulso importante a la infraestructura y a la mejora de nuestras escuelas, deberá rendir frutos. Yo reitero, será a mediano plazo, pero tenemos que empezar con esa fase ya. Ajá. Y muy próximamente, seguramente tendremos el anuncio de la fase de la reforma en materia de planes y programas de estudio, que sería la tercera fase. Uh-huh. En ese sentido, creo que, lo reitero también, sustancialmente los procesos de mejora de la educación pues estarán siendo posible analizarlos en una primera generación en aproximadamente 4 años más, que permitan ese ciclo de 6. Pues ojalá y que para entonces revirtamos estos números que ya se advierten, por ejemplo, por parte de la OCDE, que dice 3 de cada 10 estudiantes mexicanos que concluyen la educación básica tienen bajo rendimiento en matemáticas, ciencia y lecturas y están condenados a un futuro nada promisorio. Por cierto, a estos estudiantes vulnerables es a los que más les afecta el ausentismo de los docentes y los rezagos que se vienen acumulando en torno al ofrecimiento de la educación en este país. Ahora, hay también, en función del tema de cómo se capitaliza la reforma educativa y en qué se nota el avance, pues ya hay manifestaciones de organizaciones como Mexicanos Primero que advierte que la SEP titubea frente a la reforma educativa por razones, fíjese usted, si será justo, político-electorales. Hay muchas señales y anuncios que son contrarios al espíritu de la reforma educativa. Detrás de estos titubeos hay una decisión por priorizar la lógica electoral y los acuerdos políticos por encima de la reforma educativa. Y es que tal pareciera que mientras que haya esta vinculación será difícil tener otros resultados. Yo con todo respeto, Marcela, para la Asociación de Mexicanos Primero, creo que es una visión cortoplacista y que se genera a partir del comunicado que hace la Secretaría de la voluntad de no ejercer la aplicación de Planea de manera anual. Ayer mismo la OCDE, que genera la recomendación de este tipo de evaluaciones externas, que además son carísimas, genera también la opinión de que es válido que se haga bianual. Entonces creo que no hay ningún titubeo. O sea, Mexicanos Primero, bueno, pues para ellos que no le ponen el dinero, porque son un grupo de empresarios que no le ponen el dinero, son buenos para ver la paja en el ojo ajeno, pero no le ponen un 5 a esto. Si la educación fuera para ellos una prioridad como empresarios, pues también podrían apoyar a proyectos y programas educativos en donde se les pudiera condonar impuestos, porque ellos su visión es empresarial, y tendrían una mejor mano de obra. Pero a ver, profesor, espere un momento. En relación a esto que usted nos está comentando, déjeme decirle que usted lo sabe, la Secretaría de Educación es la que recibe recursos verdaderamente millonarios por parte del Estado y no ha hecho diferencia en relación a la calidad. Así es que no se trata de recursos, se trata de mejorar. No tenemos el porcentaje del PIB que recomienda la OCDE. Sí, porque si a eso damos, los países con mayor calidad educativa contienen un 8% mínimo del Producto Interno Bruto. Habría que recordar, profesor, que los empresarios participan ofreciendo sus impuestos en relación a los recursos que se le da a la Secretaría de Educación Pública. O sea, perdóneme, pero los recursos de la Secretaría de Educación Pública no salen de las bolsas de los políticos, salen de los empresarios. No, yo no estoy diciendo que salgan de la bolsa de los políticos, tampoco
salen de ellos, salen de la sociedad en su conjunto. Por supuesto, de todos los que trabajamos. De la sociedad en su conjunto, ¿sí? Pero también en muchos países los empresarios ponen recursos de las empresas que son susceptibles de deducción de impuestos. Y aquí no vemos esa circunstancia de esos empresarios, concretamente de los que estamos nosotros refiriendo su opinión. ¿Usted conoce los proyectos, por ejemplo, de Mano Amiga, de LECAT, de muchos otros que están buscando precisamente con recursos de los empresarios hacer diferencias? De los empresarios que hacen estos esfuerzos, precisamente como ejemplo, pongo a ellos. Yo les estoy hablando de Mexicanos Primero. Yo hice esa lista de quiénes son ellos y qué es lo que hacen por el proceso educativo. No confundamos la gente que hace la tarea con quienes nada más están generando una opinión. Subsecretario, buenos días, le saluda Diana Torres. En este sentido, creo que la discusión llega de forma constante a lo que tiene que ver con la relación con la base magisterial y la cantidad de recursos que se van hacia allá. Me gustaría nada más retomar un tema que conversamos hace algunas semanas. ¿Cómo va en Coahuila el tema de la gente del sindicato que tenía licencia y que finalmente tuvo que regresar a sus puestos? ¿Ustedes tienen información al respecto? Usted ya lo está diciendo. Las personas que tenían licencia ya regresaron a su trabajo. ¿Todos ellos? Y los que les voy a explicar, son tres partes del mismo proceso. Las personas que decidieron jubilarse porque su tiempo de antigüedad de servicio y años de servicio, así como su edad cronológica, la ley del ISSSTE o de la ley de la sección 38 nueva que acaba de publicarse, les da la oportunidad de jubilarse. Lo hicieron. Yo considero que esto fue cerca del 27-28% de los casos. Luego tenemos un 32% aproximadamente de los casos que están ya ubicados en sus tareas educativas en escuelas, en el puesto correspondiente, ya sea como maestros de jornada o como maestros de horas, clases en secundarias, o si tenían algún puesto directivo, también ya lo están. Solamente tenemos el resto, que aproximadamente es un 40%, que solicitó licencia sin goce de sueldo. Ellos pueden... Bien, profesor, perdón, voy a tener que interrumpirlo porque nos va a cortar el sistema. Discúlpeme. Okay. Pero nos volvemos a encontrar y volvemos sobre el tema. ¿Le parece? Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gracias, profesor Demetrio Zúñiga.